Señor, gracias porque la salvación te pertenece solo a ti. La salvación de nuestras almas en medio de la perdición y de la desobediencia te pertenece a ti. Ahora, Señor, somos tuyos por la fe en Cristo, somos tus hijos, hemos sido adoptados. Gracias, Señor, y por eso pedimos que tu palabra sea la que hable a nuestros corazones y nos guíe, nos dé fruto. Haz tu obra en nosotros para tu gloria y para la extensión de tu evangelio como tu iglesia te lo pedimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Eso. Voy a pedirle que busque el Salmo 1. Y antes de leerlo, el mes de enero, Dani mencionó al principio de la predicación de Gálatas de diciembre, que en el mes de enero nosotros no íbamos a tener la enseñanza de un libro completo. La serie más grande que vamos a tener va a ser en marzo con Éxodo. El mes de febrero va a ser el mes dedicado exclusivamente a las misiones. Entonces el mes de enero conversábamos los pastores que algo que queríamos hacer es discernir qué tenía el Señor en nuestros corazones para la iglesia. Los tres pensamos diferente, los tres observamos diferente, y eso es lo rico de tener una pluralidad de pastores que nos permite como visualizar áreas que uno no está viendo y que uno al otro nos ayudamos para la congregación. Entonces, tengo el privilegio de arrancar con 2 sermones, este domingo y el próximo, y mi intención va a ser que como iglesia nosotros podamos crecer en espiritualidad, crecer en el entendimiento de que nuestra vida está dedicada a todos los ejercicios espirituales por la gracia del Señor para caminar y disfrutar de su belleza. Y cuando pensaba en eso, hablando con ellos, algo que consideramos también que va a ser un tercer tema, va a ser acerca de uno de los frutos que nosotros creemos que es importante para la vida del creyente, y es la mansedumbre. Entonces vamos a estar enseñando también de la mansedumbre en la vida del creyente. Y en los últimos 2 domingos de enero, es algo que también el Señor ha venido poniendo, es enseñarle a la iglesia o meditar junto con la iglesia en la importancia de los niños en medio de nosotros. La teología bíblica que nos puede ayudar a entender por qué es relevante tener niños en el servicio, o por qué es relevante para la iglesia tener dones en el Espíritu para servir a los niños, porque es importante como iglesia servir a las familias para que los niños disfruten también en el momento que el Señor determine de la fe en el Señor Jesucristo y vengan a ser parte del pueblo. Pero en este momento el Señor ha sido tan maravilloso con la iglesia de la gracia que le ha dado hijos, niños y niñas, y no hay mejor lugar donde los niños puedan estar aquí que viendo, escuchando, aprendiendo, cantando, algo que ellos no saben hasta un punto. Pero ellos ven que nosotros abrimos la boca y cantamos, a la mayoría les gusta. Ellos ven que se abre un gran libro, porque para ellos es un libro grande, y de ese libro grande esta gente lee y hace algo y cierran los ojos, y eso es interesante. Eso es parte del proceso que el Señor puede usar para la vida espiritual de un niño. Pero sobre todo algo que también Juan José, que es el que va a enseñar eso, veía la carga, es porque necesitamos aprender como iglesia a proteger a nuestros niños. No podemos negar la cantidad de abusos que existen. Y nosotros queremos pedirle al Señor que nos guarde. Y no podemos encontrar sabiduría mayor que en la Escritura. Entonces, para desarrollar esos temas, yo creo que el Salmo 1 es el salmo que nos puede ayudar para arrancar no solo el año, sino para arrancar esta serie de sermones. ¿Ok? Entonces vamos a leer el Salmo otra vez, vamos a orar y vamos a estudiarlo juntos. Dice así el Salmo 1 otra vez: cuán bienaventurado es el hombre o la mujer que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y noche. Este será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Pero no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento.
Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Señor, pedimos tu bendición por tu palabra. Pedimos que nos hables, Señor. Te pedimos que el Salmo 1 se vuelva un tesoro para este día, para la semana, para el mes, para el año, para nuestra vida cristiana. Por favor, háblanos, instrúyenos, guárdame de cualquier error, guárdame de simplemente que mi corazón se llene del calor de tu palabra y diga cosas que tal vez no son el momento para decirlas a tu pueblo en este punto. Sé tú quien dirige tu palabra. Que tu Espíritu que está en medio de nosotros, Señor, nos abra el entendimiento. Transformes nuestra forma de vida para crecer en semejanza de Jesús. Te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén y amén. El título de este salmo o de este sermón es El valor y el poder de la palabra del Señor en la vida del creyente. Ese es el título del sermón. El valor y el poder de la palabra del Señor en la vida del creyente. Yo estoy convencido que el Salmo 1 nos describe dos caminos. Nos describe un camino de quien ve el valor y el poder de la palabra del Señor y nos describe otro camino de quien lo rechaza. El libro de los Salmos, ustedes saben, ¿verdad?, que está compuesto por 150 salmos que contienen temas de alabanza, gratitud, confianza, peticiones, entre muchos otros. Pero algo que tenemos que entender, o algo que tal vez usted sabe y que es relevante, es que el libro de los Salmos inicia con dos salmos que no tienen nada que ver, en cierta manera, con la línea que llevan el resto de los otros salmos compuestos por libros. Libro 1, libro 2, libro 3 y así va sucesivamente, pero el Salmo 1 y el 2 están separados, son la introducción al libro de los Salmos. No significa que el Salmo 1 fue el primero que se escribió y no significa que el Salmo 2 fue el segundo que se escribió. Esto simplemente fue parte de la inspiración divina del Señor de copilar los salmos en ese orden. El Salmo 92 puede ser el salmo más viejo, es un salmo que escribió Moisés. Y hay otros salmos más cerca a nuestro tiempo, entonces el Salmo 1 y el Salmo 2 no son los primeros que se escribieron. He aquí la maravilla de la inspiración de la palabra del Señor, y es que el Salmo 1 y el Salmo 2, por introducción al libro completo de los salmos, tienen dos objetivos. El Salmo 1 describe el poder de las Escrituras y el Salmo 2 describe al Rey mesiánico, a Cristo Jesús. El punto es que en la mente del Señor, usted o yo no podemos leer los salmos, gratitud, alabanza, contentamiento, peticiones, si no inicia nuestro entendimiento con el poder de la palabra del Señor y el cumplimiento de Cristo. Cristo es la introducción a los salmos y la palabra del Señor es introducción a los salmos. Eso se junta y yo puedo leer los salmos ahora. Es una belleza. El Salmo entonces 1, esta mañana nos presenta la vida de un hombre o una mujer bienaventurada. Es la vida de un creyente bienaventurado que reconoce el valor y el poder de la palabra del Señor. Esa palabra, según el Salmo, le va a dar sabiduría, le va a dar crecimiento. Según el Salmo, esta palabra le va a dar protección. Porque entonces mi intención nada más es que el Salmo nos anime esta mañana a tener valor por la palabra del Señor y reconocer su poder en nuestras vidas. Con eso en mente, aquí está la primera verdad, el valor de la palabra del Señor. Eso es lo primero que vamos a ver. Verso 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. Cuando hablamos del valor de la palabra del Señor, estamos hablando de ese aprecio, estamos hablando de ese estima, estamos tal vez pensando en pregunta, tal vez eso pueda ayudar. ¿Qué es lo que más deleita mi alma o mi vida? Lo que más deleita mi alma o mi vida es lo que yo más valoro o aprecio. ¿Quién es esa persona con la que yo más
estimo estar tiempo para conocer, la persona con la que yo más estimo y deseo conocer, tiene valor para mí. Esas dos preguntas nos ayudan tal vez a describir lo que estamos introduciendo con el valor de la palabra del Señor. Y notemos esto. El Salmo inicia con el verso 1, hablando de esta persona que tiene la sabiduría para apartarse y reconocer cualquier cosa que no es conforme al Señor. Es decir, esta persona en el verso 1 vive continuamente alejándose de todos los caminos que no honran al Señor. Verso 1. En el verso 3 nos describe esa misma persona, esa vida piadosa, pero ahora como un árbol, con ciertas características que apuntan a crecimiento. En medio de esos dos está el verso 2, que describe la razón por la que esta persona piadosa vive apartándose de todas esas cosas y crece de manera descrita en el Salmo. Entonces, verso 1, sabiduría. Verso 3, crecimiento. Cómo esta persona es sabia y cómo esta persona crece y cómo esta persona es bienaventurada. El verso 2 describe eso y es el valor que esta persona tiene por la palabra del Señor. Esta persona descrita aquí como bienaventurado deleita su alma en la palabra del Señor, reconoce el valor que ella tiene para él o para ella. Y el verso 2 tiene dos elementos que creo que nos ayudan a entender y darle forma a este tema del valor. Lo primero es el deleite. Dice, en la ley del Señor está su deleite. La palabra para traducir deleite es una palabra que expresa deseo, propósito, interés, sentimiento de placer o satisfacción extrema. Entonces, con esa idea del deleite que está en la palabra del Señor, el Salmo nos está diciendo que la vida del creyente piadoso que teme al Señor reconoce que la palabra del Señor para él es el deseo más grande. La palabra del Señor es lo único que le da propósito a él. La palabra del Señor es lo único que le produce a él interés en esa vida. La palabra del Señor es lo único que le transmite a este creyente un sentimiento de un placer extremo. Eso es deleite. Porque todo eso lo que hace simplemente empujar es que el creyente esté continuamente en la Escritura. Es el primer elemento, el deleite. Pero el segundo elemento es lo que yo estoy consciente de que habla de una disciplina espiritual de la meditación. En la palabra del Señor dice, y en la ley medita día y noche. Ahora nos está describiendo la forma. Entonces está describiendo la forma como el creyente que tiene deleite por la palabra del Señor se ve. Yo tengo deleite por la palabra del Señor. ¿Cómo se ve? Dice el Salmo, meditando en ella día y noche. El salmista sabe, en la mente del Señor que guió al salmista, sabe que el creyente que tiene deleite por la palabra del Señor medita en ella día y noche, en todo tiempo, en todo momento, porque es por la meditación que es impulsada por su deleite que conoce al Señor. ¿Y saben qué? El deleite crece, aumenta en este hombre o esta mujer. Iglesia, lo que el salmista está resaltando es que la verdad del deleite en nuestras almas es el valor que nosotros tenemos. El deleite que yo tenga hoy por la Escritura, ese es el valor que yo le tengo a la Escritura. Y por ende al Señor, y por ende a mi vida cristiana, y por ende lo que sea. Pero el salmista también reconoce que el deleite nunca va a aumentar si no es por la meditación bíblica. Y todo el mundo sabe de él, es uno de mis autores favoritos, todo el mundo ha leído su libro en la iglesia, espero que la mayoría. Donald Whitney describe en su libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana que la meditación es un ejercicio donde el creyente llena su mente de Dios y de su verdad. Es un ejercicio donde el creyente llena
un ejercicio constante. Llena su mente de la verdad de Dios, pero también Él la expande un poquito y dice que es un pensamiento profundo en la verdad de Dios y en sus realidades espirituales reveladas en las Escrituras, con el objetivo de entender la vida, de practicarlas en la vida y de orar, tener comunión con Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo vivir la vida? Meditando. El salmista lo sabe y no voy a detenerme. Si usted quiere saber de cómo meditar, lea el libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, 17 métodos de cómo usted puede meditar en las Escrituras. Lo que yo quiero resaltar es que el elemento que el Salmo describe como el valor del poder de la palabra, el valor de la palabra del Señor en la vida del creyente es sostenida por un deleite. Y el deleite es el fruto constante del ejercicio espiritual de meditación de un creyente. Esta primera verdad nos apunta a entender que yo no estoy hablando, iglesia, de metas. Muchos sermones probablemente empiezan el primer año con metas. Póngase metas. Si usted de los que se ponen metas, esta es una. Busca crecer en deleitarte en la palabra del Señor todos los días, en todo momento. No des espacio a excusas o a sentimientos. Mira el valor que tiene, medita en ella y verás cómo el deleite por tu Salvador crece en tu corazón. Esa es una meta que deberíamos de tener. Verso 2 nos describe el valor. Pero dijimos que el título del Salmo y lo que yo estoy convencido que el Salmo habla es del valor y el poder de la palabra del Señor. Entonces ahora vamos a entender el poder de la palabra del Señor. Esa es nuestra segunda verdad. Verso 1 y 3 son los que sostienen el poder de la palabra del Señor en nuestras vidas. El Salmo 1, verso 1, inicia con un bienaventurado. Bienaventurado el hombre o la mujer, y describe ciertas cosas. La palabra bienaventurado no solamente es como el hombre que es más feliz o que es un dichoso. Interesantemente uno podría decir, qué dichoso que es Jeremy como creyente. El Salmo dice, ¿saben por qué es dichoso como creyente? Porque sino que medita en la ley del Señor todo tiempo y es como un árbol que... La forma de ser dichoso inicia con el valor y el poder en nuestros corazones de la palabra del Señor constantemente. Entonces, el Salmo inicia, qué dichoso es el hombre. Esa palabra puede extenderse un poquito más, es como la persona que reconoce la gracia de Dios en todo momento de su vida. Y cuando ese hombre o esa mujer reconoce la gracia de Dios en todos los momentos de su vida, su corazón se llena de gratitud y contentamiento. Pero la forma de que crezca el contentamiento, el deseo, el deleite, es por su constante caminar privado, llenando su mente con el Señor. Empieza con el valor. Pero es que no es solo el valor. El Salmo quiere describirnos cómo es que se ve el poder de la palabra del Señor en nuestras vidas. Y la palabra del Señor tiene poder en nuestras vidas en dos formas. El primero es que nos regala sabiduría. Eso es lo que describe el verso 1. Nos regala sabiduría. El verso 1 describe el camino diario del creyente. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sientan así de los escarnecedores. Está hablando de una vida continua. Ese hombre es dichoso porque tiene sabiduría en todas las áreas de su vida. Pero yo creo que el Salmo, cuando habla de no anda, no se detiene y no se sienta, que son tres palabras importantes, está describiendo en primera instancia relaciones con personas. O sea, el verso nos puede estar describiendo dos tipos de relaciones que el creyente, si no tiene sabiduría, no va a poder aplicar esa sabiduría en medio de esas relaciones que va teniendo con las personas en este mundo. El primero son esas relaciones casuales. Dice el verso 1, nótelo, hay palabras claves, que no anda en el consejo de los impíos.
La palabra clave aquí en el verso 1, aunque no estamos estudiando poesía, es importante porque el salmista escoge palabras importantes. Esta palabra andar sugiere una asociación casual y transitoria con aquellos que están desconectados de Dios. Nos describe esas compañías casuales, transitorias, en el trabajo, con la familia, con los amigos del barrio, con lo que sea, que influyen al creyente probablemente, porque todo nos influye, crea usted o no, estamos hechos para ser influenciados y para influir, y esas relaciones casuales, transitorias, que el creyente no tiene, si no tiene sabiduría, no sabe cómo alejarse, pueden simplemente llenar su corazón de otros temas. Entonces el salmista inicia diciendo que este hombre o esta mujer es dichoso, es bienaventurado, porque el poder de la palabra del Señor se ve en su corazón, en su vida con sabiduría. Y esa sabiduría se ve porque él discierne las relaciones casuales en las cuales se está involucrando. Vean que dice no anda, o sea, absolutamente no tiene relaciones casuales. Eso es lo que el Salmo no tiene. Pero el salmista une las dos frases más interesantes, donde muchos años se ha dicho que la silla de los escarnecedores era como la silla del cine, ¿verdad? Hace muchos años se decía eso. Yo creo que el Salmo no está apuntando a nada de eso en ese punto. Pero es interesante porque ahora dice, ni se detiene en el camino de los pecadores. El primero habla del consejo. Ahora este dice que no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Yo creo que ya no son relaciones casuales aquí. Yo creo que el Salmo ahora está hablando de relaciones que se acercan casi a una amistad. La primera frase, ni se detiene, describe lo que podría decirse como estar. Nos describe una relación donde es un compañerismo más permanente. Yo estoy constantemente con personas abiertamente pecadoras en sus actitudes y sus acciones. Eso es lo primero que dice. No se detiene, o sea, no está. La segunda frase es ni se sienta. Esa palabra sentarse puede estarse entendiendo como identificarse. Entonces, ahora implica que este hombre ya no se puede sentir tan cómodo entre aquellos que se burlan o niegan consciente o menos consciente el Evangelio de Dios o la palabra del Señor. Entonces, noten lo que el Salmo está diciendo. La sabiduría del Señor es necesaria para discernir las amistades que se están construyendo. El Salmo nos apunta a la necesidad del poder de la palabra del Señor en sabiduría para discernir esas relaciones casuales. Esas palabras, andar, estar, identificarse. Iglesia, solo usted y yo sabemos el nivel de sabiduría que la palabra del Señor nos tiene que dar para guardarnos de ese tipo de relaciones. Ahora, el Salmo no está afirmando, ni yo lo estoy afirmando, de una separación del mundo. Porque tanto el Nuevo Testamento como la Escritura afirma esto, que estamos llamados a ser luz y sal y estar en medio del mundo para darle gloria a Dios. Y con nuestras actitudes y nuestra vida, que es el fruto de nuestra meditación y deleite en el Señor, cuando los no creyentes ven nuestras obras, la forma como decidimos, cómo tratamos a nuestro cónyuge, cómo criamos a nuestros hijos, cómo escogemos los trabajos o cómo los dejamos, cómo administramos el dinero, todo eso hace que ellos vean la gloria del Señor y pueda hacer que crean. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que yo estoy casi todo el tiempo y hasta me identifico con relaciones cercanas que he construido o que estoy construyendo que no tienen nada en el fundamento del Evangelio. Esa es otra cosa. No importa cuánto usted lo justifique. El Salmo anima al creyente, sé sabio, porque pasas mucho tiempo ahí. Estás construyendo casi una relación con eso. Y podemos pensar en amistades, pero podemos pensar en elementos en este mundo
que no están fundamentadas con el Evangelio y en los cuales nosotros nos identificamos, nos sentimos cómodos, estamos constantemente. Por eso el punto no es que yo les diga, porque yo no tengo por qué decirles a dónde y cómo. El punto y mi deber es decirle, necesitamos sabiduría que solo está en el poder de la palabra del Señor. Ese es el punto. Pero necesitamos entender el valor. Yo no puedo ver el poder de sabiduría en mi vida si yo no tengo valor por la palabra del Señor. Porque si yo no valoro la palabra del Señor y necesito sabiduría, ¿saben qué voy a terminar? Voy a terminar siendo un fariseo. Voy a terminar diciéndole a lo que yo considere porque simplemente eso es pecador, pero ni siquiera sé por qué. Vean el valor importante de la sabiduría. Pero esa no es la única forma como se ve. La segunda forma como el poder de la palabra del Señor se ve en nuestras vidas es que nos regala crecimiento espiritual. Eso está en el verso 3. El verso 3 nos describe la vida del creyente en términos de crecimiento espiritual, donde también disfruta de la bienaventuranza. O sea, el creyente no es solo bienaventurado, dichoso, gozoso, deleitoso. Qué ejemplo, qué bueno. Ve a ese hombre, a esa mujer, vea cómo vive, no solo por sabiduría, sino porque ese hombre y esa mujer son dichosos, bienaventurados porque crecen, porque tienen un crecimiento constante. El salmista, tomando el ejemplo o la ilustración de un árbol, encuentra la mejor manera para mostrarnos cómo se ve el poder de Dios en nuestras vidas. Lo primero que el salmista dice en el verso 3 es que la palabra del Señor en su poder nos da firmeza. Cuando describe será como un árbol plantado junto a corrientes, está hablando de firmeza. Un árbol es firme, sólido, grueso, fuerte, porque recibe todos los beneficios de la corriente del agua en la cual está pegado. Bueno, de la misma manera como ese árbol se nutre y se afirma gracias a las corrientes del agua, nosotros, los hijos del Señor, nos nutrimos y nos afirmamos más en el Señor, en su palabra, que es palabra de agua viva para nuestras almas. La firmeza para nuestra vida está en las aguas de las corrientes de agua viva que Cristo nos da. Eso es lo primero que nos da firmeza. Pero la firmeza no es algo como que usted ya llegó a la firmeza, es un proceso a largo plazo. Vamos siendo más o cada vez más firmes en nuestro caminar con el Señor conforme más el valor que le tengamos, que es el deleite y la meditación, como el ejercicio espiritual, vayamos haciéndolo, vamos a disfrutar de sabiduría y del crecimiento espiritual. En primera instancia se va a ver como firmeza. Lo interesante, nuevamente, es que cada uno de nosotros va a ver ese fruto del poder de la palabra del Señor de firmeza en el momento específico donde el Señor se lo muestre para que vea la fidelidad de Él. ¿Qué quiero decir con eso? Creo que todos aquí nos sentimos firmes en el Señor. Generalmente porque las cosas pueden estar bien. Pero cuando los momentos donde la tierra se abre y todo se oscurece, uno se imagina diferentes escenarios. Usted lo que tiene que estar seguro es que Dios le ha dado la garantía de que usted va a estar firme en Él. Es ahí, en esos momentos, cuando yo no me recuerdo, voy al Salmo 1 y me dice que por el deleite en la palabra del Señor, por el valor que yo le tengo, yo soy un bienaventurado y yo estoy firme. Porque Cristo ya cumplió este salmo por nosotros. Firmeza. Pero en segundo lugar, el poder de la palabra del Señor en el crecimiento espiritual no solo es firmeza, es una vida productiva con propósito. Eso es lo que dicen cuando dice que da fruto a su debido tiempo. Está hablando de un proceso de largo plazo, está hablando de fruto en el tiempo que el Señor determine. Está hablando de una vida productiva. No como el mundo dice, una vida productiva en el Señor con propósito. O sea, iglesia, nuestro fin último es el deleite en el Señor. Y el propósito para nuestras vidas es crecer a la semejanza de Cristo. Y eso es un proceso.
Eso toma tiempo. Pero el Salmo, en esta segunda característica del crecimiento espiritual, de una vida productiva, está hablando del fruto, pero Cristo dijo en Juan 15 que el que permanece en mí y yo en él, ese lleva fruto. Firmeza, una vida productiva, fructífera. Y en tercer lugar, otra manifestación del poder es la longevidad en el caminar con el Señor. La longevidad del caminar con el Señor. Y dice, y su hoja no se marchita. Esa es una belleza. Esa pequeña frase nos describe lo duradero de la vida. Este hombre tiene sabiduría, esta mujer tiene sabiduría, tiene crecimiento, pero su crecimiento se ve en que se ve su firmeza, se ve su fruto en el paso del tiempo y describe una vida continua. Nos escribe el caminar del creyente, el pasar de la vida creyente, donde el creyente ve su camino y dice, Señor, me has permanecido estar firme, me has permanecido estar fructífero, con propósito. Describe lo largo de la vida. Eso se llama longevidad. Paul Tripp dice, o lo describe así: la longevidad en la vida cristiana no solo se trata de aguantar por mucho tiempo. No es como que estoy aguantando aquí para ser cristiano toda mi vida. No se trata de eso, dice él, sino de crecer en madurez, firmeza, fruto, lo que el Salmo nos está describiendo. La longevidad se trata de crecer en madurez. Dice, y porque hay madurez, hay cosecha creciente de frutos a largo plazo, vida productiva. Y dice, es más que resistencia. Es la resistencia que produce fruto duradero del Evangelio. Yo no sé ustedes, yo me imagino que sí, los conozco. Yo creo que todos en Iglesia de la Gracia queremos una longevidad en el Señor. Queremos caminar por muchos años hasta que Él lo permita. No importa el momento que usted conoce al Señor, eso es lo de menos. El punto es caminar toda la vida con el Señor. Eso es lo que queremos, eso es lo que nos asombra a veces de los patriarcas como Abraham, Moisés, los apóstoles. Estamos en el mismo peregrinaje, iglesia. Por eso se escribió el capítulo 11 de Hebreos para nosotros. La longevidad en el Señor. Eso es lo que yo quiero que mi hija vea. Eso es lo que yo le pido al Señor que mi hija pueda ver. ¿Cómo caminó papá? Y mis nietos, si el Señor le da. Si no, no importa. Pero ese es el propósito de la longevidad en el camino. Pero finalmente, el Salmo no termina ahí. El salmista describe algo más. Él habla del éxito. Dice, en todo lo que hace, prospera. Mis hermanos, el salmista no está pensando en prosperidad económica. Esa es casi que la forma directa de traducir una palabra cuando hablamos de prospera. Alguna vara económica. ¿Verdad? Como que entonces yo leo el Salmo y, yo tengo deleite en la palabra del Señor, yo medito en la palabra del Señor, entonces soy bienaventurado porque tengo sabiduría, tengo fruto en mi vida y eso me va a dar cosas materiales. No, eso es evangelio y la prosperidad, eso son obras. La palabra que habla aquí de prosperar es éxito. Y tal vez la forma donde podemos encontrar cómo se ve, dónde se ilustra esa palabra, es un texto igualito al Salmo 1, que yo estoy seguro que si yo le digo a usted la cita, usted sabe cuál es. Josué 1:8. Ahí nos peleamos entre yo y mi casa, servimos al Señor y el texto. Esto es lo que dice Josué 1:8. Oigan cómo lo dice. Este libro de la ley, Josué, no se apartará de tu boca. No se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Lo harás para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Meditas en él día y noche, Josué. No se apartará de tu boca y vas a poder responder en tu vida a todo lo que él te anima a hacer. Vas a tener sabiduría, vas a crecer. Y entonces dice, porque entonces harás
prosperar tu camino y tendrás éxito. El punto es que no son cosas materiales. Está hablando de una vida que todo lo que hace lo hace pensando en la justicia de Dios, que honra a Dios, pensando en la verdad del Evangelio para nosotros. ¿Qué más éxito podemos tener nosotros en nuestra vida que ser hijos de Dios cuando alguien lo ganó por nosotros? ¿Qué más prosperidad podríamos tener que esa? Que ser llamados hijos de Dios. Pero el Salmo apunta a que puede ser que hayan cosas materiales, el Señor decidirá. Pero el punto del Salmo no es las cosas materiales, es el fruto en el corazón del creyente para una vida constante centrada en el Señor. De manera que entonces podemos pensar en esta segunda verdad del poder de la palabra del Señor en nuestras vidas como un llamado a aferrarnos a las Escrituras, que nos afirman a Cristo. Él es la sabiduría y el poder de Dios. Y Él, Cristo Jesús, nos da poder para enfrentar todos los momentos, iglesia, óyeme bien, todos los momentos que el Señor ya ha dispuesto para que nosotros crezcamos en este año. Nuestra vida ya está escrita. Nuestras luchas ya están escritas. Nuestras tentaciones ya el Señor las conoce. Nuestras dificultades, Él ya sabe cuáles son. ¿Cómo vamos a enfrentarlas si no es por el valor y el poder de la palabra del Señor? El Salmo 1 entonces, fuera de mostrarnos el valor y el poder de la palabra del Señor, les decía que hablaba como de dos caminos. Y es interesante porque el camino de uno es el que escucha. El segundo camino es el que lo rechaza la palabra del Señor. Y eso está del 4 al 6. Esta es nuestra tercera y última verdad. La protección de la palabra del Señor para nuestra vida. No solo es valor, no solo es poder, y el poder se ve en sabiduría y crecimiento, sino que ahora estamos hablando de protección. Verso 4 al 6. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento, porque no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. La pregunta lógica a estos versículos es: ¿pero de qué nos protege la palabra del Señor en el Salmo 1? ¿De qué nos protege? Iglesia, nos protege de terminar nuestras vidas creyendo que hemos vivido, pero en realidad la hemos desperdiciado. La palabra del Señor nos protege de no desperdiciar la vida en lo que no da verdadero fruto espiritual. De forma terrible, el Salmo 1 describe a las personas que no escucharon la palabra del Señor, que no confiaron en ella, que no sometieron su vida a ella, que nunca recibieron la vida que Cristo les impartía. El Salmo 1 les llama impíos. El verso 4 nos describe la vida pasajera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento, dice el verso 4. Eso es lo pasajero de la vida. El verso 5 nos describe la incapacidad de los impíos de no poder sostenerse delante de Dios por sus propias obras, dice el verso 4. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio ni en la congregación de los justos. Esta gente está desperdiciando de tal manera su vida que no se dan cuenta que la vida es como una paja que se va, pero están desperdiciando su vida de tal manera que ellos ni siquiera en la iglesia pueden sostenerse porque la desperdician. Y el verso 6 nos describe el camino final. Porque el Señor conoce el camino de los justos, la eternidad con Cristo, pero el camino de los impíos perecerá. Iglesia, estas personas desperdiciaron sus vidas de tal manera, no se nos dice cómo, porque al salmista no le interesa enseñar la forma, le interesa enseñar el poder de la palabra del Señor de protegernos, de desperdiciar nuestras vidas. Pero hay una expresión en los salmos, específicamente en el Salmo 52, verso 7, que yo creo que describe como el sentimiento de una persona que desperdició su vida. Este salmo habla en cierto punto de la confianza en las riquezas, pero
No todo el mundo pone su confianza en las riquezas, otros ponen su confianza en otras cosas, pero el punto del Salmo es que se desperdicia confiando en otra cosa. Oigan lo que dice el Salmo 52, verso 7. Este es el hombre, dice el Salmo, que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Es como que se dice, ese es el hombre que no confió en Dios. Desperdició su vida. Estamos llamados a reconocer, iglesia, al inicio de un año, pero a lo continuo de un año, porque fácil es empezar. Difícil es mantenerse. Y no mantenerse en la fe, porque Cristo nos mantiene en la fe. Es mantenerse durante el año, que nuestro deleite crezca y aumente por la gracia del Señor. Eso es lo que es difícil. Pero ocupamos entonces las palabras de Moisés en el Salmo 92. Moisés sabía que éramos pasajeros. Y dice, Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días. Señor, enséñame a entender que yo no soy eterno, para que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo sostener sabiduría? Moisés lo dice, enséñanos. ¿Cómo? Por tu palabra. Enséñanos a contar de tal manera nuestros días que podamos traer a nuestro corazón, que ahí están todas las motivaciones, el poder vivir con sabiduría, Señor. La palabra del Señor, iglesia, nos protege de desperdiciar nuestras vidas y de tomar el camino del hombre que no escuchó la palabra del Señor para su alma. No minimicemos esa protección. Y como conclusión, quiero resumir un poco lo que hemos hablado. Yo quiero que entendamos que estamos siendo llamados esta mañana a considerar cómo es nuestro deleite en el Señor y cómo podemos crecer en su gracia mediante el ejercicio maravilloso de la meditación bíblica, que es un medio de gracia. El punto no es que usted medite. El punto es que cuando usted medita, usted disfruta, porque es un medio de gracia. Pero también estamos llamados a reconocer el poder de esa gracia del Señor al darnos sabiduría para enfrentar relaciones, sabiduría para enfrentar momentos, sabiduría para tomar decisiones en un año que inicia. Pero entonces el Señor no nos ha hablado solo de su valor, no solo del poder como sabiduría, sino que nos ha hablado de su poder para estar seguros de que el Señor nos sostendrá y nos dará crecimiento en nuestras almas para parecernos a Cristo cada vez más. ¿Y sabe qué hace esa seguridad? Produce más deleite. Dios ha determinado que usted y yo crezcamos en Cristo. Él lo va a hacer. ¿Saben qué es lo que es rico? Que cuando yo recuerdo eso, se produce deleite. Yo quiero que se produzca deleite. Pero finalmente, la palabra del Señor nos protege para no terminar nuestras vidas hoy, el día de hoy, no terminar el día de hoy desperdiciado. Para no terminar el mes desperdiciado. Para no terminar un año completamente desperdiciado. Es mejor terminar el año sintiendo las manos rotas por sostenerse de la gracia del Señor y de su poder en su palabra, que simplemente soltarlo y desperdiciarlo. Yo no estoy hablando de promesas. Yo no quiero que usted se prometa a usted mismo, bueno, yo voy a leer en la Biblia, no se prometa eso, porque todos tenemos corazones fariseos y puede ser que usted caiga en ese ejercicio. Yo no quiero que usted se mueva en ese punto. Yo lo que quiero es que usted entienda que el Salmo 1 ya fue cumplido. Cristo Jesús nos hace hombres y mujeres bienaventurados. Cristo Jesús ha sido el hombre que nos da ahora por la gracia y la fe esa sabiduría, porque la tenemos. Él es la sabiduría. Por Él nosotros crecemos. Él es el modelo de crecimiento. Y por Él y por su gracia y su bondad no vamos a desperdiciar su vida, pero Él nos llama a guardarnos de desperdiciar la vida. Ya somos hombres y mujeres bienaventurados. El Salmo es un recordatorio para nuestro caminar cristiano. Cierro nada más como para darle un poco más de fuerza al valor de la Escritura. Ustedes saben que a mí me gusta leer y
Paul Tripp es uno de mis autores favoritos y recientemente sacó un libro que se llama ¿Realmente crees? Y son 12 doctrinas para la vida cristiana y una de esas es la Escritura. Y él escribe esto en cuanto a la doctrina de la Biblia y en la vida de él, que es la vida del creyente, pero él aplica a su vida. Él dice esto, y espero que sea como ilustración y aplicación. Mi Biblia es mi amiga y compañera para toda la vida. Dice, mi Biblia es mi maestra más sabia y fiel. Mi Biblia es mi consejera y mi guía. Mi Biblia me confronta cuando estoy equivocado y me consuela en mis luchas. La palabra del Señor, dice él, me convirtió en un estudiante dispuesto y nunca dejaré de estudiar hasta que llegue a mi hogar eterno. Porque soy un necio, dice él, que ha sido rescatado por la sabiduría en persona, ese es Cristo, y he recibido de él, en mis manos he recibido su sabiduría de su palabra. Hablando de la Biblia, yo considero mi Biblia mi más preciado tesoro material, dice él. Dice, sé que mientras haya pecado en mí, habrá por ahí fragmentos de barro de aquella necesidad primitiva que es necesario desterrar y reemplazar con sabiduría divina. De modo que yo me acerco a mi Biblia cada día como un hombre necesitado y agradecido. Que hoy el Señor nos conceda deleite, sed y hambre para valorar su palabra y para disfrutar de su poder en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es santa, que es la revelación más maravillosa de tus palabras para tu pueblo. Podrías, por amor a tu nombre, concedernos aumentar en nuestros corazones el valor por tu palabra. Podrías regalarnos por el poder tuyo, oh Dios poderoso, el comprender y visualizar tu poder en nuestras vidas, dándonos sabiduría y poder disfrutar del deleite en el crecimiento espiritual que has dispuesto para nosotros. Gracias porque nos has hecho firmes. Gracias porque has dispuesto que tengamos propósito y fruto. Gracias porque has dispuesto que tengamos longevidad en caminar contigo y que nuestros matrimonios, crianza, trabajo, negocios, lo que sea que hagamos, en ellos nos concedas demostrar tu gloria, Señor. Pero gracias porque nos proteges de desperdiciar nuestras vidas, Dios poderoso. Así que te cantamos que tú eres un Dios poderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén.